Vive todos los días y casi a cualquier hora sobre la avenida López Mateos. En torno a esta problemática se han abierto varios espacios para debatir las soluciones más viables y poder dar un flujo mucho más efectivo a todos los vehículos que transitan en la zona. Para hablar hoy de este tema, me da mucho gusto saludar a través de la vía telefónica a Mario Córdoba España, director del Instituto de Investigación de Movilidad Urbana Sustentable de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo le va? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Elena, a sus órdenes. Gracias por acompañarnos. A mí me gustaría empezar, si me lo permite, don Mario, por los antecedentes. Usted, con la experiencia vasta que ha tenido en este tema, e incluso desde el lado del gobierno, como director del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, ¿qué se venía perfilando desde esos años y qué soluciones también ya se venían discutiendo? Bueno, Belén, hay que tomar en cuenta que el tema de López Mateos, uno de los accesos principales a la ciudad, no es solo López Mateos, son los 7 accesos al área metropolitana de Guadalajara. Desde entonces, en el Instituto de Movilidad y Transporte, en el 2018, agosto del 2018 para ser precisos, hicimos un estudio en los 7 entradas a la ciudad. Hicimos aforos con cámaras durante una semana, las 24 horas, para ver el flujo vehicular y su clasificación en autos ligeros, en autobuses de transporte y en vehículos de carga. Al mismo tiempo, en esas fechas hicimos un estudio de origen y destino de la carga. Pusimos estaciones donde de forma aleatoria estuvimos entrevistando a vehículos de carga y también autobuses de pasajeros que entraban y salían de la ciudad. De tal forma que esto nos permitió georreferenciar los orígenes y destinos de la carga. Bueno, una de las sorpresas importantes fue que una parte significativa de esos flujos de carga, tanto que salían de nuestra ciudad como los que llegaban, tenían como referencia el área metropolitana. Pero otra buena parte de ese flujo de bienes y mercancías tenía otros destinos y sin embargo seguía utilizando los accesos a la ciudad. Esto nos llevó a la conclusión pues que era urgente con esta información desde el 2018 hacer un plan de logística urbana. Nosotros ya no lo pudimos realizar porque ya era el fin de la administración, pero toda esta información se entregó de forma detallada y extensa para que las nuevas autoridades pues procedieran a este plan de logística urbana. Las principales ciudades deberían tener un plan y un programa operativo para manejar el transporte de sus bienes y servicios. Pero esto todavía no ocurre aquí en nuestra ciudad. Entonces, esto que usted observa en López Mateos se observa en alguna medida en la carretera Nogales, se observa en alguna medida, ahorita está distorsionado, pero también en una densidad importante en la carretera Chapala. Y en otras partes de la ciudad, usted puede ver Juan Gil Preciado, donde la composición es más urbana, pero sin embargo aquí padece un congestionamiento terrible. En fin, esto se presenta en varias entradas a la ciudad. Entonces el tema de López Mateos ha hecho crisis, por supuesto, porque la densidad y la urbanización desordenada que se ha dado a lo largo del tiempo ha generado más automóviles. La mayoría de la gente que vive ahí de estratos socioeconómicamente altos, pues tiene incluso hasta por vivienda tres vehículos y cada miembro se mueve en él, ¿no? Además de que hay una alta dependencia también por su nivel de dispersión de personas de nivel económico menor, pero que cuentan cuando menos con un automóvil. Y una gran parte de toda esta población, pues depende de esta única vialidad, no tiene una estructura vial sólida y pues con el tiempo ha venido haciendo más crisis que en los demás accesos carreteros. Claro.
Doctor, llegamos así a este año 2025, donde, como usted dijo, el problema ya hizo crisis y estas mesas, estos diálogos de la movilidad sustentable que se llevan a cabo y que pues tienen eso como objetivo, plantear algunas alternativas que supongo, como usted también lo adelantaba ya, han variado de lo que se tenía hace algunos años, particularmente 2018. ¿Qué han analizado en estas mesas y qué considera usted que es me parece que todo es urgente, pero qué es lo más urgente? Mire, se han realizado hasta el momento 2 reuniones. La primera fue en el entorno de la cercanía del Palomar, una tarde, noche, donde el gobernador del estado y sus secretarios y funcionarios municipales estuvieron presentes junto con una gran cantidad de personas que viven por ahí. Además de muchas personas como su servidor, que estamos interesados en la movilidad urbana sustentable de la ciudad, colectivos de ciudadanos, universidades, etcétera. Entonces, en esa primera reunión, pues, los vecinos principalmente hablaron. Nosotros tuvimos una participación muy marginal. Sin embargo, en el poco tiempo que nos dieron, pudimos expresar nuestras ideas y insistiendo que era importante pensar en una movilidad urbana sustentable y no en infraestructura que generara más automóviles, como podría ser un segundo piso, cualquier otra obra de esa naturaleza. Porque está comprobado científicamente que este tipo de obras inyecta más tráfico y además propicia una mayor expansión de la ciudad de límites infinitamente, ¿no? Y mayor desorden urbano. Llevamos hoy la segunda reunión, hoy fue en el Palacio de Gobierno. No estuvo presente el gobernador, pero estuvo el secretario general de Gobierno y sus principales secretarios y, por supuesto, Cintia Cantero, como secretaria de Gobernanza y Participación Ciudadana, quien es ella la que dirige estas reuniones. Y fue una reunión de un poco más de 3 horas. 2 horas fueron con relación a un informe que dieron sobre los diálogos de movilidad y las acciones que se desprendieron de ahí, alrededor de 13 acciones, de esos diálogos que se hicieron a finales de noviembre de 2022 y que concluyeron en abril del 2023, que participaron 50,000 personas y 60,000 propuestas, ¿no? Entonces, prácticamente hoy revisaron el estado actual de esas 13 acciones que se derivaron de estos diálogos y después de 2 horas, en la última hora prácticamente hubo la participación de universidades, yo en representación de la rectora general, el TEC de Monterrey, el ITESO, colectivos como la Liga Peatonal, el colectivo ecologista, el Observatorio de Movilidad, etcétera, etcétera. Hubo una nutrida participación, algunos vecinos también, pero ahora como que estuvo más equilibrada, aunque dos terceras partes de la reunión pues fue prácticamente una exposición de diferentes funcionarios. Claro. Doctor, esta movilidad sustentable por encima de las obras, y supongo que está haciendo alusión a esta propuesta que se ha venido poniendo sobre la mesa, un viaducto elevado en la avenida López Mateos. ¿Qué significa una movilidad sustentable? ¿Cuáles entonces tendrían que ser las soluciones por encima de estas obras? Una movilidad urbana sustentable es aquella que prioriza primero a las personas, y sobre todo a las personas que caminan, que usan otros medios de movilidad activa, que no contaminan, que no generan externalidades negativas, a los usuarios del transporte público. Belén, este es un corredor de alta demanda de transporte público. En el instituto nosotros hicimos estudios de demanda y entonces en el 2016 ya tenía una demanda de 150,000 viajes diarios entre la Glorieta de Colón y la prolongación López Mateos. Entonces no es nada despreciable. Esos son los 3 componentes más importantes. Después viene la parte del
digamos, el transporte compartido, taxis o otras plataformas, y el mismo transporte privado, pero propiciando que se comparta más, porque actualmente el nivel de ocupación de los automóviles es muy baja, es prácticamente una persona por automóvil. El promedio de los estudios manejan 1.2, ¿verdad? Pero casi en realidad es una persona por automóvil. Eventualmente vemos algunas personas que hacen un uso más racional del automóvil y comparten su vehículo y varios miembros de la familia van en un solo vehículo, no obstante que tienen más vehículos, pero eso es muy raro verlo, ¿no? Entonces, este exceso de automóviles de quienes viven ahí, pues congestiona principalmente la vialidad, sobre todo en el tramo entre San Agustín y el periférico. Nosotros en el 2018 consideramos 92% de vehículos del flujo total. Ahora nos presentaron un puntito abajo, o sea, 91%. Habíamos detectado el 7% del transporte de carga. Hoy manejan el 6%. Fíjese, del 2018 al 2025 las cosas no han cambiado mucho. Aparece en un 2% las motocicletas y en un 1% el transporte urbano y foráneo. Entonces, en realidad es un problema de congestionamiento que después repercute en otras vialidades, pasando el periférico, obviamente toda aquella infraestructura que se gastó tan fuerte, parece que en el gobierno de Ramírez Acuña, 11.500 millones de pesos, algo así, con los excedentes del petróleo para construir una serie de pasos a desnivel, pues actualmente todos están congestionados, ¿no? Y para colmo, en tiempos de lluvias, la mayoría se inundan. Entonces, es una infraestructura muy frágil y pues ahora el gobierno ha tenido que hacer lo que se hace en otras ciudades, aunque con tecnología, aquí se hace todavía con agentes de tránsito, se hacen estos contraflujos, estos carriles reversibles, porque se dan movimientos de flujo pendular. En la mañana salen muchos, de sur a norte, en la tarde, noche, regresan en el sentido inverso de norte a sur, ¿no? Entonces, estos contraflujos, que son los carriles reversibles, que se hacen con más de 80 agentes viales, pues en otros países se usan sistemas inteligentes de tráfico. Claro. Es una forma, digamos, de paliar y atender estos flujos pendulares de la demanda. Pero yo creo que hay más medidas, además de eso, para mejorar las condiciones de la vialidad antes de hacer grandes gastos en infraestructura que, como ya hemos visto, nuestro referente en la Ciudad de México, pues no resuelven el problema. Doctor, muy brevemente, porque se nos termina el tiempo, lamentablemente, poco he escuchado, no sé si se ha planteado en estas mesas, algo que incluso existe en otros países como Estados Unidos, el crear incentivo justo para esto que usted mencionaba, un carril exclusivo para aquellos vehículos que van completos, para el transporte, por supuesto. transporte de trabajadores y educativo también. Se llaman carriles de alta ocupación, es decir, aquellos vehículos que traigan cierto número de ocupantes pueden utilizar un carril que es más rápido, más fluido, así como otras unidades donde vienen ocupantes, transporte de personal, etcétera. De hecho, fíjense, Belén, que en estos contraflujos el transporte público no tiene prioridad y debería ocupar un espacio casi preferente en estos contraflujos para que el transporte público, que además se ve comprimido con estos contraflujos en ambos carriles laterales de López Mateos, se puede ver en las inmediaciones de Plaza del Sol y posteriormente, por eso los autobuses no llegan a tiempo, sufren los mismos congestionamientos de tráfico, entonces no gozan de los beneficios de los contraflujos, ¿no? Por supuesto que estas medidas de decir, este carril es para el transporte de carga, este carril es para el transporte público, este carril, si tu carro lo traes con más de X número de ocupantes, puedes utilizarlo y es un carril más fluido. Esto para incentivar la mayor ocupación de los automóviles. Claro.
Cuando se ponen estos segundos pisos, fíjese que con el tiempo, en un plazo de 10 años, vuelven a estar llenos, lo que se llama demanda inducida, y ¿sabe qué terminan haciendo? Como generalmente son vías de cuota, llega un momento en que ya no cabe ningún vehículo más, entonces manejan una tarifa dinámica, es decir, incrementan los costos de peaje de manera variable para que entonces haya muchos vehículos que no lo pueden utilizar y entonces esos vehículos se vienen por abajo y entonces genera un gran problema, ¿no? Mayor. Claro. Entonces hay evidencias técnicas y científicas para evitar este tipo de infraestructuras y buscar otro tipo de soluciones que todavía están a nuestro alcance. Doctor. Orientar nuestra ciudad en una movilidad urbana sustentable. Claro. Perdón. No se preocupe, doctor. La verdad es que quisiéramos tener mucho más tiempo porque hay mucho todavía que preguntarle. Ojalá nos dé oportunidad de hacerlo en una segunda ocasión y ojalá que las autoridades escuchen estas propuestas porque pareciera muchas veces que están sobre un objetivo y no hay quien los mueva. Sí tenemos propuestas, muchas universidades, colectivos ciudadanos, tenemos propuestas viables. Esperemos que el gobierno nos escuche. Muchas gracias, doctor. Un gusto saludarlo. Igualmente, y estoy a sus órdenes cuando ustedes lo quieran. Gracias. Es Mario Córdoba, experto en